Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en los inicios del pensamiento de Carl Jung sobre la mente infantil. Vamos a usar su obra Conflictos del alma infantil, los prólogos y sobre todo el análisis de un caso que es fascinante, una niña, Anna. La idea es ver cómo Jung, que en esa época todavía estaba influenciado por el psicoanálisis, cómo abordaba la curiosidad de los niños, sobre todo el tema del nacimiento, la sexualidad, y cómo ya se empezaba a ver su propia línea de pensamiento, con Anna como hilo conductor, claro. Exacto. Vamos a ver cómo una niña tan pequeña, de 3 o 4 años, ya crea sus propias teorías, ¿no? Para entender de dónde vienen los niños. Y cómo, la llegada de un hermanito lo cambia todo, intensifica esas preguntas. Y cómo las respuestas de los adultos, o a veces las evasivas, pues van moldeando su mundo interior. Es una mirada muy temprana a esa complejidad que Jung ya veía en el niño. No era simplemente, un adulto en miniatura con una sexualidad como la adulta. Era algo más. Pues venga, entremos con Anna. La describen como una niña sana, muy curiosa, con unos 3 añitos. Y ya lanzaba preguntas potentes, ¿eh? A su abuela le pregunta, ¿volverás a ser joven? ¿O volverás a ser una niñita? Fíjate. Totalmente. Ahí ya se ve esa inquietud. Y empieza a construir sus hipótesis. Primero, como una especie de idea de reencarnación. Te mueres, te haces ángel, vuelves como niño. Luego maneja también lo típico, ¿no? La cigüeña, los ángeles que traen a los bebés del cielo. Intenta dar sentido a eso tan enorme de nacer y morir. Pero el momento clave, la crisis, llega con 4 años, cuando nace su hermano. La reacción que le cuenta el padre que tendría si le dieran un hermanito es fuerte. Yo lo mataré. Suena tremendo. Sí, suena muy fuerte. Pero Jung, citando a Freud en este punto, nos dice que en el lenguaje infantil esto no es un deseo literal de matar. Es más un quítalo de ahí, un apártalo. ¿Sabes? Eliminar esa presencia nueva que le altera su universo. Entiendo. Lo importante es cómo este nacimiento real le desmonta sus teorías previas. Ve a la madre pálida después del parto y le suelta, ahora no te vas a morir. Claro, su idea de morir para renacer ya no encaja. Claro, y ahí empieza el lío. La madre no muere, lo de la cigüeña le empieza a sonar a cuento chino. Ana empieza a sentir que los adultos mienten. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues tiene efectos claros. Se vuelve más retraída, como melancólica. Incluso empieza a jugar a ser enfermera, quizá como un intento, ¿no?, de procesar o de controlar simbólicamente todo el tema del nacimiento, la salud de la madre. Esa energía psíquica, esa libido que no tiene una respuesta clara, se vuelve hacia adentro, se introvierte. Y ahí es donde entra lo del miedo a los terremotos, ¿verdad? Que es bastante conocido. Justo. Desarrolla una ansiedad por la noche muy fuerte. Pregunta si la casa se va a caer, si el padre estará bien. Jung lo interpreta como la manifestación de ese conflicto interno no resuelto. Es la libido introvertida, o sea, la energía de su curiosidad, de su angustia, al no poder salir o resolverse fuera, pues se manifiesta como un miedo interno, un miedo a que todo se derrumbe. Qué interesante cómo lo conecta. E incluso intenta eso que Jung llama una sublimación forzada. Un interés como muy repentino por la geología, los volcanes. Sí. Pide atlas, libros de geología. Es como si intentara canalizar esa angustia hacia algo intelectual, algo más aceptable socialmente. Aunque Jung lo ve como un esfuerzo un poco artificial en ese momento, no una curiosidad totalmente genuina, más bien una forma de manejar la ansiedad. ¿Y cómo se va resolviendo esto? ¿Llega a encontrar alguna respuesta que le sirva? Pues poco a poco. La madre prueba con una metáfora. Los niños crecen dentro como las flores en la tierra. Ajá. Eso ayuda un poco, pero Ana, que es muy lógica, sigue preguntando. ¿Y por dónde salen? Ella sugiere el pecho, la boca, evita las zonas que intuye que son tabú, ¿no? Y la gran pregunta, ¿por qué mamá sí tienen niños y la enfermera no? Quiere entender la diferencia clave. Y está el sueño ese del arca de Noé, ¿no? Que se abre por debajo. Una pista del inconsciente. Jung lo ve así, sí. El juguete del arca se abre por arriba, pero en su sueño la apertura está abajo, como si su inconsciente ya estuviera trabajando procesando la localización anatómica correcta del nacimiento. Y al final llega el padre con la explicación de la semilla. Él es el jardinero, la madre es la tierra. Y parece que esto por fin le da algo de calma. Temporalmente sí, se siente aliviada. Incluso se permite como una broma irónica con la madre.
le vuelve a sacar la historia de la cigüeña, como diciendo, ya sé la verdad, no me cuentes milongas. Jaja, qué buena. Pero bueno, Jung apunta que los sueños que tiene después indican que su mente sigue dándole vueltas, ¿eh? Sobre todo al papel exacto del padre en todo esto. Es fascinante seguir todo el proceso mental de la niña. Y es importante lo que decías al principio, recordar el contexto. Jung escribe esto en su etapa más psicoanalítica, pero ya se notan diferencias. Exacto. En los prólogos que añade después, él mismo lo matiza mucho. Ya se ve su distancia con Freud. Habla de sexualidad infantil polivalente y no usa el término freudiano de perversa polimorfa. ¿Y qué quiere decir con polivalente? ¿Qué matiz aporta? Pues que esa energía o esa curiosidad infantil no es solo una versión pequeña de la sexualidad adulta. Es una fuerza vital con muchas potencialidades, polivalente. Es el origen no solo de la sexualidad futura, sino también del pensamiento, de la creatividad, de la capacidad de crear símbolos. Jung ya veía en la fantasía de los niños una tendencia natural a simbolizar, a ir más allá de la explicación puramente literal o de la represión, que era donde Freud ponía más el foco. De hecho, ya advertía un poco contra la rigidez de las teorías psicológicas. O sea que esta inmersión nos deja la imagen de Ana no como un simple recipiente pasivo, sino como una pequeña investigadora, casi una filósofa, ¿no? Construyendo activamente cómo entiende el mundo, a pesar de las evasivas, de los tabúes. Justo. Y nos enseña a un Jung temprano que, aunque parte del psicoanálisis, ya intuye esa riqueza simbólica, esa complejidad enorme del desarrollo infantil. La forma en que Ana integra la información o lucha con ella es tan importante como la información en sí. No es solo lo que le dicen, es lo que ella hace con lo que le dicen. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿verdad? Para reflexionar. ¿Qué impacto puede tener a largo plazo en la confianza, en la curiosidad intelectual, la forma en que abordamos esas preguntas tan fundamentales de los niños? ¿Quizá ser más directos en lugar de recurrir a ficciones protectoras? No sé, es algo para darle vuelta.